Vale. Quinta vía. Es evidente y consta el sentido que hay en el mundo entes que persiguen fines sin saberlo. Por ejemplo, cualquiera de entes irracionales que persiguen fines que no se representan. Y esto es entendido como una flecha que está dirigida a una diana, que sigue por lo tanto un fin, persigue un fin, pero que no lo sabe. Entonces, dice Tomás de Aquino, en estos casos tiene que haber una inteligencia que ordene. Si esta inteligencia está a su vez ordenada a ordenar, pues se inicia así una serie de inteligencias que ha de tener un comienzo como en el resto de las vías. Y por lo tanto ha de haber una primera inteligencia ordenadora que ordene sin quedar ordenada para ordenar. Vamos a la esencia de Dios. Bueno, ya es a eso a lo que llamamos Dios, dice también Tomás de Aquino. Vamos a la esencia de Dios. De la esencia de Dios dice Tomás de Aquino que no cabe un conocimiento cabal con la razón, sino con la fe. Por ejemplo, la razón no puede saber nada de la Trinidad, que nos mostraría, según Tomás de Aquino, al verdadero Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ni de la encarnación, de la divinidad, eso, en un cuerpo humano. Todo esto son cuestiones de fe de las que la razón no puede saber nada. Por eso que la esencia de Dios sea algo muy limitadamente cognoscible por la razón. Entonces, ¿qué puede conocer la razón de la esencia de Dios? Hay tres vías. De la esencia de Dios significa conocer no que Dios exista, sino qué es eso que existe. Entonces hay tres vías, que serían la vía afirmativa, la negativa y la de la eminencia. La vía afirmativa dice que se pueden predicar de Dios las perfecciones que son puras, es decir, que no tienen mezcla de materia, de un modo positivo. Por ejemplo, podemos decir de Dios que es inteligencia, de un modo positivo. Y también se pueden predicar todas aquellas perfecciones que hay en las cosas, aun cuando no sean puras, por ejemplo, que conlleven materialidad, se pueden predicar de Dios en un sentido virtual. Lo que significa que Dios es capaz de causarlas aunque no las tenga. Es decir, esto es, bueno, iba a decir que es la idea de Descartes de que se puede tener de un modo eminente algo y entonces comunicar eso que se tiene un modo eminente en su efecto de otra manera. Es lo mismo. Bueno, luego está, y me paro porque la palabra eminencias va a volver a salir en Tomás de Aquino y igual alguno se confunde. La segunda vía es la vía negativa. La vía negativa dice que hay que decir que de Dios no se pueden predicar justamente todas las perfecciones que encontramos en lo creado. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que Dios no es inteligencia, o no es inteligente, o no es bueno. ¿Y por qué? La razón está en lo que se llama aquí vía de la eminencia, que consiste en sostener que de Dios no se puede decir que sea inteligente porque no es inteligente como lo somos nosotros, o no es bueno como lo somos nosotros, sino que es la pura y simple inteligencia. No es meramente, no vive como nosotros, sino que es la pura vida. No ama como nosotros, no es amante como nosotros, es el puro amor, y así sucesivamente. Entonces, vía afirmativa, vía negativa, vía de la eminencia. Con todo esto se puede llegar a decir que de Dios cabe predicar una serie de atributos, lo que se llama el constitutivo formal de Dios, que es el que dice que Dios es el ser
que subsiste por él mismo, Dios es ser. Tomás de Aquino entiende que esta idea filosófica, de la razón es semejante a la bíblica. En la Biblia también Dios se presenta a sí mismo como el que es. Y además luego hay una serie de atributos que se dividen en atributos entitativos y atributos operativos. Los atributos entitativos se refieren a lo que es Dios, que hemos dicho que es sobre todo ser, pero también podemos decir que es eterno, por ejemplo. Y atributos operativos que tienen que ver con sus operaciones. Entonces, con lo que hace, no con lo que es, sino con lo que hace. Entonces, ¿qué hace Dios? Saberlo todo, poderlo todo. Omnipotencia, omnisapiencia. Y en relación a las potencias, se puede decir que Dios es capaz de crear de la nada. Recordad que la idea de creación es una idea que no es griega, es una idea judío-cristiana. Dios crea de la nada, sui et subjecti, como ha dicho San Agustín, como tenéis en el tema de San Agustín, referido a todas aquellas novedades que trae el pensamiento judío-cristiano respecto a la mentalidad griega. Dios además conserva el mundo. Recordad en Descartes que no hay diferencia entre crear y conservar, tampoco en Tomás de Aquino. Es para seguir siendo, necesitamos seguir siendo recreados continuamente por Dios, porque si no iríamos a la nada, nos aniquilaríamos. Además, Dios tiene la potencia de conducir al mundo a su objetivo, y es lo que se conoce como providencia. Bueno, pues ya está el problema de Dios acabado, ¿eh? Recordad, existencia, esencia. En la existencia las vías, las famosas 5 vías de Tomás de Aquino, con la misma estructura. La vía del móvil, la vía del motor, de las causas, la vía de la contingencia y la necesidad, la vía de los grados de perfección y la vía de la inteligencia ordenadora. Después la esencia. Las 3 vías de la esencia, la afirmativa, la negativa, la de la eminencia, y todos estos atributos que decimos de Dios, el constitutivo formal de Dios, y los atributos entitativos y operativos. Tenéis más detallado todo esto en la explicación del tema. Vale, pues en lo siguiente que grabaremos hablaremos de nos queda el hombre, la ética y la política. La ética en Tomás de Aquino es muy, muy importante también. El problema de Dios, el problema de la ética y de la ontología, la defensa de que todo ente que no sea Dios es un compuesto de esencia y existencia. Estos 3 asuntos son lo principal de la aportación tomista a la filosofía occidental. Vale, adiós.